Yo me entrego a ti, mi Dios, como un pequeño hijo en tus brazos. Amigos, qué gusto tenerlos nuevamente en el programa de Armada Blanca. Soy Brenda del Río y en esta ocasión tengo conmigo a una amiga desde hace muchísimos años que tengo mucho gusto de recibir en estos micrófonos, a María Antonieta Lascano. Bienvenida, Tony. Gracias, Brenda, y mucho gusto de estar aquí participando con ustedes en este programa maravilloso, Evangelizando con María. Así es, pues bien, la reina de este programa y bueno, la reina de las victorias es la Santísima Virgen María. Y me recuerdo que en los escritos de Luisa la Santa encontré una vez algo que me cautivó y que me hizo entender de veras hasta el ayate guadalupano. Y decía que la potencia de María es la voluntad de Dios. O sea, el adorno de María es la voluntad de Dios. Por lo que brilla María es por estar fundida completamente en la voluntad de Dios. Y este es el tema de hoy, amigos. María en el reino de la divina voluntad. Entonces, Tony, quien ha sido, bueno, mi maestra en esto de la divina voluntad, que es un regalo para la humanidad, para el cielo, pues nos irá explicando paso a paso algunos conceptos que son tan importantes para conocer a esta maravillosa reina que es la reina de la Armada Blanca. Tony, por favor, adelante. Sí, Brenda, sí. Efectivamente, como tú decías, María es la reina de este reino, porque un reino debe de tener un rey, que es Jesús, y una reina, que es María. Así es. ¿No? Ella formó junto con Jesús amorosamente durante su vida este reino de la divina voluntad para todos sus hijos, y por lo tanto ella es la reina y madre de la divina voluntad. Y pues muchas veces podríamos cuestionarnos, podríamos preguntar, bueno, ¿qué es la divina voluntad, verdad? Para empezar desde abajo. Exacto, qué bueno que lo mencionas. ¿Qué es la divina voluntad? Porque muchas veces decimos, bueno, la voluntad de Dios es hacer lo que Él quiere. Efectivamente, estamos en lo correcto, pero es un reino que nosotros, Jesús nos pidió, nos dejó pidiendo desde hace 2000 años en el Padre Nuestro. Que venga tu reino. Entonces, si no lo dejó pidiendo es porque este reino no está instaurado todavía entre nosotros. Si no, hubiera dicho que este reino que yo instauro, ¿verdad? Él vino a formar la redención con todos sus sufrimientos, juntamente con los de la Madre Santísima, con los de la Mamá Celestial, como la llamaba Luisa, y que a mí me encanta llamarla así de una manera más familiar, más amorosa. Y lo instauró para nosotros. Y es a través de estos 2000 años que incansablemente en la Iglesia se ha pedido la venida del reino a través del Padre Nuestro. Y fíjate que nosotros en las consagraciones de los niños, Tony, les decimos que precisamente eso que estamos pidiendo en el Padre Nuestro es, venga a nosotros tu reino, es un reino de amor. Les decimos a los niños, ¿cómo crees que es el reino de Dios? ¿Un reino de odio o reino de amor? Un reino de amor. Entonces les decimos también, los grandes han dejado de creer que esto es posible, que venga el reino de Dios a la tierra. Y ustedes lo creen, niños, y ellos dicen sí lo creemos, venga a nosotros tu reino. Entonces, la consagración, que es la configuración a Cristo, realmente el bautismo es una configuración a Cristo, y la consagración es una configuración a Cristo. ¿Y quién es la experta en esta configuración? Pues lo es María. Y a propósito del reino de Dios, viene de unas palabras que quieren decir, que no nada más se refieren a un rey, sino a un territorio y a una autoridad que ejerce ese rey en aquel territorio. Vienen de las palabras meluca y memelaca, que quieren decir precisamente esto, en el lenguaje, del antiguo Israel. Y hay que hacernos esta pregunta, qué bueno que lo dices, porque esa es la divina voluntad. ¿Somos territorio de Cristo? ¿Nuestra vida es territorio de Cristo? ¿Realmente Él impera en tu vida, en tu cuerpo, en tus deseos, en tu mente, en tu corazón? Este reino, porque podemos esperar que todo lo de afuera sea territorio de Cristo y reino de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué tal? ¿Yo soy territorio de Dios? ¿Él tiene autoridad, este rey, sobre toda mi vida? ¿Verdad? ¿Soy de Cristo? Es el que tiene dominio sobre todos mis actos. Aquí hay un punto importantísimo, Brenda, que tú acabas de tocar, donde dijiste que algunos creen que esto ya sea imposible, que se instaure este reino de amor, de justicia y de paz en el corazón de los hombres, porque no es un reino que va a venir visiblemente, externamente, es un reino que va a venir en el interior de cada corazón, para que reine ahí desde cada corazón y desde ahí domine y ejerza su dominio. Entonces, el problema de los que ya no creen que este reino se puede instaurar es porque reina la voluntad humana.
no la voluntad de Dios. No, y no se lo pueden ni imaginar, donde todo lo que Dios quiere se ejerza en la tierra. Pero esto es posible y esto lo podemos empezar a vivir aquí. Fíjate que nuestros fundadores, precisamente el padre Andrea Dascanio, hace muchos años le escuché decir, va a venir un momento en que la misericordia de Dios va a ser tan grande que va a haber una gran conversión, pero ¿dónde? En los corazones. Exactamente. Desde el corazón va a ir cambiando todo y muchísimos hombres al mismo tiempo van a darse cuenta de esto y van a cambiar conjuntamente. Y fíjate una cosa, escuché una vez una conferencia, Tony, donde decían, bueno, tú bien lo dices, le resulta muy difícil al hombre actual creer que Dios puede traer este reino sobre la tierra con todo su amor, con toda su paz, con todos sus frutos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos empecinados en el mal. Estamos sumergidos en una ceguera tremenda que los niños no tienen. Por eso los niños entienden tan bien este mensaje. ¿Y no fue acaso lo que pensaron los judíos? Tiene que ser un reino externo. Exactamente, y ese es el problema y es la mentalidad actual y es la tentación actual que tenemos, Brenda, de pensar que este reino va a venir con signos exteriores, con apariencias exteriores como lo pensaban ellos. Y ahorita con vencidos y vencedores por fuera, cuando quien debe de ser vencido es nuestro yo. Exactamente, ese no es el modo de actuar de Dios, ese no es el modo como Él se maneja. El reino, de hecho, ya está instaurado en el corazón de muchos hombres. Ya Jesús lo instauró en el corazón de nuestra Madre Celestial por principio, porque ella la dejó como depositaria, ¿sí? De todos los bienes de la redención. Y ya ahorita, a través de Luisa Picarreta, Luisa la Santa, la dejó depositaria para que este don se empiece a dar a conocer a los hombres. Que esta voluntad humana que nos ha dominado hasta ahora, que es la causa de todos los males, porque es nuestra voluntad, las características de la voluntad humana es que no es constante, es voluble, es imperfecta, es limitada, no ama con un amor verdadero, etcétera, etcétera. En cambio, la voluntad de Dios es perfectísima, es amable, es potente, es sabia, posee todos los bienes, todas las cualidades y perfecciones divinas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos pidiendo con la venida de este reino? Que ya no reine nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Entonces, podemos entender que cuando esto suceda en el interior de cada hombre, que cada hombre se vaya convirtiendo a esta realidad, a esta verdad que es una promesa, efectivamente se va a renovar la faz de la tierra. Y eso lo han entendido perfectamente los mártires. Pero qué mayor martirio que dice la divina voluntad que el martirio de nuestra propia voluntad. Y bueno, en esto María no contrapuso nunca, jamás su propia voluntad a la voluntad del Padre. Libremente, con toda libertad, porque no somos títeres de Dios, ¿no? Así es. Sino que María, asomándose, en otros escritos maravillosos también decían, María se asomó a las fealdades del mundo y se decidió por la gracia. Así es. Y en ese fiat, o en ese, digamos, en ese hágase de María, porque fiat se puede traducir o se puede interpretar como así es, sea así, amén, o hágase, que es mucho más que todo eso, pero en ese, digamos, en ese fiat de María está encerrado esta voluntad divina que fue la vida de la Santísima Virgen María. Eso fue lo que animó toda su vida, y no solamente eso, Brenda, sino que en este fiat divino que ella poseía como vida, esa era la causa de todas sus gracias, de todas sus perfecciones y de todas sus prerrogativas. Si nosotros hoy en la iglesia le hemos ido conociendo, que no hemos conocido ni la sombra de lo que realmente es María, pero a través de lo que se ha ido revelando, de intercesora, de medianera, de todas las gracias, de corredentora, de abogada, etcétera, su inmaculada concepción. Bueno, la causa primaria de todas esas gracias fue que la divina voluntad de Dios obraba en ella como vida. O sea, la voluntad de Dios, ella nunca dio vida a su voluntad humana. Hay que tomar este hecho en María como el acto más heroico, más grande, que fue la causa de todos los bienes. Y sobre todo, la mayor característica es que fue madre, ¿sí? Madre, y madre en la divina voluntad. Entonces, fíjense que qué maravilla. Nos decía una de las cosas de Armada Blanca que nos han transmitido los fundadores, esta espiritualidad que está totalmente empalmada, está de veras que esparciendo divina voluntad entre los niños, es decirle al niño, hay veces en que no entendemos las cosas, no entendemos
el designio de Dios, el proyecto, ¿verdad? El dibujo que ha planeado en tu vida para que sea una vida plena, feliz, libre. Pero cuando no entendemos, los santos dicen sí y gracias. Sí, no entiendo, pero sí y gracias. Sí, o sea, dan su fiat incondicionalmente y sostenido, incluso al pie de la cruz, como lo hizo María. Entonces vemos ahí el modelo perfecto de adoración a la voluntad de Dios. Ahorita me recuerdo en una de los capítulos, de los volúmenes de Luisa, que ella le pregunta a Jesús, ¿qué hizo tu Madre Santísima cuando se encontró contigo cargando el pesado madero de la cruz? Porque vemos en esa escena de la pasión de Jesús en la película de Mel Gibson, cómo ella se acerca y no le dice nada. Simplemente con la presencia de María, con su aliento divino que ella le da, él se vuelve a levantar, recobra fuerzas y vuelve a tomar con amor la cruz. Entonces, ¿qué hizo María? Y Jesús le responde, hizo el acto de adoración más profundísimo y simplísimo. Porque un acto, por cuanto más es simple, es más fácil que se una a Dios, que es Espíritu Simplísimo. Dice, ella se infundió en mí y continúa haciendo lo que yo hacía en mi interior. Porque no hizo nada externamente, ni se rasgó las vestiduras, ni gritó, ni lo ayudó a levantar físicamente el madero de la cruz, nada. Entonces dice, ella se infundió en mí, adoró, se unió a todas mis intenciones interiores de amor, de adoración. ¿Y sabes qué, adoró Tony? todo lo que yo hacía y continuó en mi interior haciendo lo que yo hacía. Secundó, fue mal dicho cómplice, pero ella apoyó el proyecto de su hijo al decir fiat, al decir sí al Señor, al proyecto del Padre, porque ahí, cargando la cruz y en la cruz, ya crucificado, fue un sí y una victoria de Dios Padre para continuado e ininterrumpido, porque ese es el camino que nos está señalando. Vamos a hacer un pequeño corte, esto está muy interesante. Estás aquí en tu programa, Armada Blanca. Como pequeño apóstol de María, yo me entrego a ti, mi Dios. Como un pequeño hijo en tus brazos, yo María, me doy a ti, Señor. Madre y Reina Como sos la del reino de la divina voluntad, Tony. Este es el tema de hoy y Tony Lascano nos viene a compartir muchos conceptos que nuestra alma por sí sola no podría llegar a ellos. Así es que qué bueno que Dios, a través de Luisa, de esta mujer italiana que parecía que llevaba una vida, desapercibida, sucedían tantas cosas y tanto amor estaba derramando nuestro Señor a la humanidad a través de esta alma para darse a conocer en profundidad y para dar a conocer este reino, Tony. Así es, Brenda, retomando lo que comentábamos en el bloque anterior, sí. María es madre y reina de la divina voluntad porque ella jamás dio vida a su voluntad humana. Ella incluso en las penas y en los dolores más grandes que mente humana no puede ni siquiera comprender, ella estuvo diciendo sí al Señor, estuvo diciendo hágase en todo momento. Y como yo te comentaba en eso que cuando Luisa le pregunta a Jesús, ¿qué hizo tu madre cuando se encontró ante ti cargando el pesado madero de la cruz? Ese acto de adoración profundísimo y simplísimo que ella hizo simplemente con unirse espiritualmente a Jesús, unir su voluntad a la de él y continuar haciendo lo que Jesús hacía. ¿Y qué era lo que Jesús hacía? Estar asumiendo la redención, estar asumiendo los pecados de todos los hombres para rehacerlos y perfeccionarlos, para repararlos y para justificarnos, para obtenernos la salvación. Y ella se unía a lo que Dios quería y lo adoraba. No era que ella no se fijaba en lo externo. Ella podía estar sufriendo y sin embargo claro que humanamente sufría y ese dolor también lo ofrecía unido al de Jesús, pero ella interiormente sabía el fruto de ese sufrimiento. Ella no se fijaba en las penas externas, sino en el fruto que iba a tener ese sufrimiento. Es entonces como mirar adoraba como lo Dios que Dios mismo. Sí, adoraba lo que Dios hacía. Si era estar muriendo en la cruz, ofrecer su vida, ella quería lo que Dios quería. Fíjate qué dolor de madre
y que humanamente dices, no, como madre yo no puedo hacer eso. ¿Cómo puedo estar adorando lo que Dios quiere cuando eso que Dios quiere es el martirio de mi hijo? Humanamente Sí. parece imposible. Sí. Y sin embargo, como ella, poseyendo esa divina voluntad como vida, ella tenía la fuerza, tenía la potencia para decir, hágase en este martirio, en este sacrificio que estoy haciendo voluntariamente y amorosamente de mi hijo para la redención del género humano, yo estoy diciendo, hágase en mí según tu palabra. Hasta ahí, ¿verdad? Fíjense que hemos comentado sobre todo en el tema de los ángeles, que se los recomiendo, que nos lo pidan, que lo escuchen. Los ángeles ven la obra terminada, tal y como la planeó Dios. Entonces María confiaba plenamente, una mujer de fe, esperanza y amor. Esas 3 virtudes cardinales la acompañaron para decir su fiat. Una mujer de esperanza porque sabía que aquello que había decidido su hijo era plenamente perfecto. Sí, plenamente esperanzador y plenamente en el amor. Entonces ella confiaba en que esa obra terminada sería pura luz, ¿no? Y pura liberación. Y me recuerdo, Tony, que ayer en el Génesis, en la primera lectura, nos decían que, Dios dialogó con Caín y le dijo, Caín, ¿por qué andas resentido? Si hicieras el bien, estarías feliz. Entonces, imagínate, María tiene que haber sido una mujer de alegría. No, la mujer, ¿verdad? Pues con una plenitud de alegría, ¿verdad? Grande, de gozo. exactamente, gozosa, porque confiaba que viviendo totalmente la voluntad de lo que Dios quería, iban a ser triunfos en el reino de la divina voluntad. Porque la voluntad de Dios no puede causarnos ningún mal, es perfecta, es admirable, es bella, es potente. Entonces, quien tiene esa vida divina como fuente, por lo tanto, tiene todos los bienes a su disposición, como lo tuvo María. Porque su vida no es que estuviera plena de gozos, de satisfacciones externas o humanas, no. Ella en su interior estaba totalmente unida a Jesús. Y vemos ahí que María fue inseparable de Jesús, incluso tanto en las penas como en las alegrías, ¿no? Y esa inseparabilidad, ¿qué fue lo que le dio esa inseparabilidad a María? A mí me gustaría que tomáramos un poquito y profundizáramos un poquito en qué consiste esta inseparabilidad de María, porque aunque externamente Jesús estuviera en un lugar y María en otro, siempre estaban inseparables. Ahorita, por ejemplo, si nosotros asistimos a la Santa Misa, aunque nuestra atención y nuestra conciencia esté más plena en cuanto a la transformación de ese pan y vino en la Eucaristía, ¿sí? ¿sí? en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, pues aún ahí está la presencia de María inseparable de Jesús. Y es algo grandioso que nosotros tenemos que tomar pensémoslo, en cuenta. Pensémoslo. El Redentor vino, lo dio Dios Padre a través de la Santísima Virgen, ¿no? Le toma su cuerpo de su cuerpo de María, hasta de su corazón. Primero fue madre en el corazón y por consentimiento, y luego en su cuerpo. Así es. Y luego, ahorita en la Eucaristía, se nos está dando también Jesús a través de la Virgen. Y otra cosa, Tony, sí, porque recibimos ese cuerpo, también es de María, lo ha tomado de María. Y fíjate que también dice San Luis María Griñón de Montfort que también ha de venir con potencia Jesucristo en su segunda venida a través de María. Así es, definitivamente. Por eso es de vital importancia conocer esta inseparabilidad espiritual entre Jesús y María, para comprender más profundamente cómo ejerció su oficio de madre de Jesús y madre nuestra. Porque esta inseparabilidad de María con Dios le viene de su inmaculada concepción. Como no heredó el pecado original, que es separación de Dios, siempre vivió en la inseparabilidad. Esta inseparabilidad le permitió, al concebir al Verbo, de no separarse jamás de lo que sucedía en el interior de Jesús. Fíjate, en el interior de Jesús, participando activamente en todo, penas y gozos. Si entre nosotros, cuando vemos a algún ser querido que sufre alguna pena, sentimos que esa pena se refleja en nosotros y sufrimos junto con él, o si tiene algún gozo especial, gozamos junto con él, ¿qué habrá sido entre Jesús y María en esa inseparabilidad y en sus oficios universales? Nada más pensemos. ¿Cuántos dolores y penas en el corazón inmaculado de María?
y todos causados por los pecados de todos y cada uno de nosotros. Por eso tal vez le convenga a ella no solo el nombre de corredentora, sino más bien el de madre de la redención, porque en esa inseparabilidad concurrió como madre en todo lo que hizo Jesús en su interior. Sí, concebía constantemente en el proyecto y plan de Jesús, bueno, plan del Padre en Jesús, y Jesús totalmente partícipe de ese regalo, porque Jesús mismo es el regalo del Padre, ¿verdad? Claro, así es. Y bueno, en María también son benditas todas y todo está bendito a través de ella. María es medianera de todas las gracias. Así es. No hay gracia que del cielo baje que no sea por medio de ella. En virtud de esta inseparabilidad que hablábamos entre Jesús y María, todo lo que Jesús hacía para nosotros quedaba depositado en María, para que de ella como verdadera madre pasara a toda la familia humana. Por eso Jesús nos veía a todos en ella. Dicen los santos padres que desde que concibió en sus purísimas entrañas al Hijo de Dios, nos llevó a todos en su seno como amorosísima madre. Conceptos que merecen ser meditados para agradecer a Dios lo que hizo en ella en nuestro favor. Actitud que nosotros debemos de tomar como todo lo han hecho los modelos que tenemos en la iglesia de grandes santos, y en este caso de Luisa, ¿verdad? Que Dios le reveló este don de su divina voluntad. Y a propósito de lo que dices, Tony, ¿cómo se lo entrega esto a la humanidad, ¿verdad? Todos estos dones, todos estos actos de Jesús perfectos, cómo los distribuye a través de la Santísima Virgen hacia la humanidad. Y por eso, digo, yo nunca lo había pensado, cómo María pudo haberse ido junto con Jesús. Si ese plan hubiera sido perfecto así se lo hubiera llevado. Sin embargo, la deja muy buenos años en medio de su iglesia naciente, en medio de su iglesia, en medio de sus apóstoles. Entonces, su proyecto perfecto estaba en que la madre diera también a luz a esa iglesia. Claro, porque ella fue depositaria y por lo tanto como depositaria ese bien se tenía que transmitir a los demás, porque de otra manera, ¿cómo se deposita un tesoro en una persona sin que ella lo pueda transmitir? Y siempre ha sido ese el modo de actuar de Dios. Primero elige a una criatura, a una sola criatura, no elige a una multitud, y en esta criatura deposita todos los bienes que Él quiere comunicar y después, a través de esta criatura, nos los hace comunicar a nosotros, ¿no? No, y recipiente perfecto del Evangelio María, ¿no? Entonces, nadie, fíjate cómo ningún predicador puede, Tony, ningún predicador puede transmitir con potencia el Evangelio si no está viviendo en el territorio de su vida, ¿no? Aquellos que predican con gran fuerza es porque lo viven. Imagínate María, con sencillas palabras dulces, que a lo mejor suenan humanas, le imprimía el sello divino a todo, ¿no? Porque ella vivía plenamente el Evangelio y el Evangelio y el Verbo habían vivido plenamente en ella. También a nivel físico, pero sobre todo en nivel espiritual. Pues estas reflexiones nos están sirviendo mucho para conocer más a esta reina maravillosa, que es la reina de la Armada Blanca y la que la conduce con manos maternales, con corazón maternal, y a quien pedimos toda su intercesión, para que esta armada de todos los pequeños que dicen su sí, continúe fuertemente a paso celestial. Estás aquí en Armada Blanca. Apóstoles de Dios. Como pequeño apóstol de María, yo me entrego a ti, mi Dios. Como un pequeño hijo en tus brazos, yo me doy a ti, Señor. Qué linda es la Santísima Virgen. Qué cortas se quedan las palabras al explicar todo lo que acontece en ella. Escúchalo, acontece, no aconteció. Porque para Dios
Todo es un eterno presente y ella está dando a luz a la iglesia. Ella es territorio del Evangelio. Ella es la reina de ese territorio. Y ella es, por así decirlo, la que secunda en todos los proyectos divinos, la que se funda en ellos, la que se regocija en ellos, la que puede transmitirlo al corazón también humano. Y va a ayudar a toda esta conversión, va a ayudar a que este reino de la divina voluntad, este reino de Dios, se instaure en las almas. Tony. Sí, Brenda, estábamos comentando ahorita, bueno, que hablar de María es algo, es como adentrarnos, sumergirnos en un mar inmenso que no tiene confines ni tiene fin. A lo más podremos dar sombras, ¿verdad? Unos esbozos generales, ¿verdad? De lo que es esto. Nos quedamos en las playas. Sí, exactamente, Sí. nos quedamos en las orillas, o sea, mojamos un poquito nuestros pies y bueno, con eso ya nos sentimos inundados, pero por ejemplo, fíjate, tomar un poquito sobre la Inmaculada Concepción de María. Pensar cómo fue ella concebida, esta plenitud inicial de la gracia que María recibió en el instante mismo de su concepción, porque fue concebida sin pecados, ya lo sabemos, fue mayor que la gracia consumada de todos los ángeles y bienaventurados juntos. Esta plenitud de la gracia en María lleva consigo naturalmente la plenitud de las verdades infusas y dones del Espíritu Santo, como la ciencia infusa. ¿Sí? Es lógico, no es lógico pensar así. Y si fue dotada con todo esto, no es de extrañarse que también fuera dotada desde el primer instante de su concepción con el uso de la razón humana, plenamente iluminada con la sabiduría divina, para poder aceptar consciente y voluntariamente esta obra de Dios de su Inmaculada Concepción. Pues era libre como todos nosotros, y su predestinación no solo a su concepción inmaculada, sino a todo lo que debía hacer en su vida, no fue una predestinación forzada, sino libremente aceptada siempre y continuamente. Si no fuera así, habría sido una obra solo por parte de Dios, sin cooperación, y por tanto sin mérito alguno por parte de ella. Además, pues, de una deshonra para Dios forzar la libertad de su criatura más amada. Así es. Y más perfecta. Entonces, pues, es también lógico pensar que para que nuestro Señor depositara estas gracias en ella, pues también le puso una prueba, ¿verdad? Y la prueba que Dios, así como Dios le pidió una prueba a Adán, también a nuestra Madre Santísima, no es como nada más que le dio todas esas gracias y todas estos méritos sobrenaturales simplemente de nada. O sea, Dios siempre nos pide una prueba, ¿verdad? Y la prueba que Dios, nuestro Señor, le pidió a María fue entregarle su voluntad humana, que nunca diera vida a su voluntad humana, sino solamente a la voluntad de Dios en cualquiera de sus actos. Entonces vemos por qué aquí este dogma, esta grandeza, este regalo con que Dios la dotó de su Inmaculada Concepción, pues por lo tanto, ella poseía el conocimiento natural e infuso de todo. Y fíjate, eso, o sea, a mí me encanta para entender las cosas pensar siempre en lo opuesto. O sea, lo que en María en su concepción fue plenitud, en nosotros fue limitación. ¿Sí? Lo que nos tenemos de ciencia infusa a nosotros, que solamente la podemos estar constantemente buscando a través del Espíritu Santo, ella la tenía en plenitud, ¿no? Entonces, fíjate, un mundo volteado de cabeza. ¿Por qué? Primero, por esa concupiscencia que es la tendencia, la infección del pecado original. Y segundo, porque no queremos voltear la cara a Dios y le damos mucha vida a nuestra propia voluntad, ¿verdad? Entonces, permanecemos en una oscuridad total, Tony. Así es. Y luego pensamos erróneamente, humanamente, que María desconocía los planes de Dios. ¿Verdad? Qué error tan grande. Pensar que Dios nuestro Señor se iba a fiar de alguien que desconociera su proyecto de amor, que no estuviera totalmente fundido y vinculado a ese proyecto de redención. Pero ¿sabes la diferencia, Tony? La diferencia es que María confiaba plenamente en el amor del Padre. Así es, Pues sí, nosotros no. Vivía Sí. fundida en el amor de Dios. Entonces, dado todas estas gracias que ella recibió con el don de su Inmaculada Concepción, desde pequeñita ella tenía el uso de la razón humana
en toda su Sí, plenitud. que no se es da como entre 5 y nosotros. 6 años, así es. No es como nosotros que conforme vamos creciendo, pues vamos tomando uso de razón, ¿no? En ella fue desde su inmaculada concepción, ella ya vivía en esa plenitud de ese reino divino y ejercía su dominio y su oficio como madre y como reina. Porque así son las obras de Dios. Las obras de Dios no son a la mitad, ni como que le va adhiriendo un poquito más y luego se le olvida otra cosa y luego le va agregando otro piso. No, cuando Dios obra, hace obras perfectas y completas, y ahí está la plenitud. Y fíjate, remitámonos al paraíso terrenal. Eva le cree a Satanás que Dios no le amaba tanto, porque si le había dicho que no comiera de aquel árbol, era porque no quería que fueran como él, ¿no? Entonces, dudó del amor del Padre. Dudó del amor del Padre e inmediatamente cayó en el pecado, ¿no? Pero María confía plenamente en el amor del Padre y a pesar de las cosas tan adversas, ¿sí?, tan adversas que vivió, porque el estilo de Dios para el humano es un estilo adverso, porque ella desposada con un muchachito, ¿verdad?, también ahí en Nazaret, pues le complicaba toda esta propuesta de Dios. Y sin embargo, esta niña que desde pequeñita, como nos lo explicas, desde bebé, fue maternalmente perfecta, porque fue madre y reina, ¿verdad? Entonces imagínate, si las niñas, cuando las ves jugar tú con un cachorrito, con una muñequita, tú dices, qué ternura maternal tiene la niña, ¿no? Imagínate esta niña con estas potencias plenas que no son limitantes como las nuestras, sino que es plenitud en el amor, pues entonces estas virtudes, fe, esperanza y caridad, están totalmente activas y puestas. Y en lo que no confió Eva, ella confió sobremanera. Y entonces los planes de Dios se completan en proyectos maravillosamente potentes y llenos de luz, ¿verdad? Mira, yo tengo algo que me impresiona ahorita. Hay una muchacha jovencita, una mamá muy jovencita, que acaba de tener un chiquito Down y dice, ¿cómo es posible que Dios se ensañe contra mí? Cuando miren, los proyectos de Dios son tan perfectos, ¿no es cierto? Los proyectos de Dios son perfectos. Pero ¿sabes dónde está el secreto, Brenda? Lo que tú acabas de decir, confiar. La confianza de María estuvo plenamente depositada en Dios. ¿Y por qué su confianza era total y plena en Dios? Sí. Porque María hacía de su alimento continuo la voluntad del Padre, como lo hacía Jesús. ¿Qué dice Jesús en el Evangelio? Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Y no podríamos pensar que Jesús no comía pan o comía pescado, sí, pero el alimento espiritual de Jesús continuo e ininterrumpido era hacer la voluntad del Padre, como lo fue en María. Porque te repito, María nunca dio vida a esa voluntad humana. María jamás se alimentó de la voluntad humana. Por eso en el Edén que tú decías que Dios les prohibió comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque bien sabía lo que les hacía mal. Porque ahí está representada la voluntad humana. Dios sabía perfectamente que comiendo, alimentándonos de nuestra voluntad, nos iba a llevar al camino contrario a lo que es el plan perfecto y amorosísimo y gozoso de Dios. Entonces, Eva, erróneamente pensando que su voluntad, en ese momento creyéndose ser como Dios, quisieron comer de ese árbol, o sea, quisieron hacer su voluntad para ponerse en el nivel de Dios, pero sin Dios. Entonces ahí está la diferencia. María nunca comió de ese árbol. No, nunca y hizo que se uso de su atraen, voluntad humana. y que se atraen con eso, se atraen la muerte física. Así Fíjate. es. Y fíjate otra cosa, ahorita todo el pecado lleva a la muerte. María, ¿cómo iba a ser que ese cuerpo maravilloso fuera a sufrir corrupción? Así en es. lo absoluto, porque la muerte es causa del pecado. Y ella, preservada de pecado, imagínense, ese cuerpo fue toda plenitud. Se comunicó, hasta la propia sangre fluía entre Jesucristo y María cuando estaba embarazada. ¿Cómo no iba a tener ella esas gracias? ¿Cómo no se las hubiera Dios concedido? Simplemente por el privilegio de ser la madre de Dios. ¿Cómo podemos pensar que no tuviera esas y otras gracias que desconocemos simplemente por Dios haberla escogido como su madre? Quien no cree en esto, Tony, duda de la capacidad misericordiosa y plena del amor de Dios. Fíjate. Así es, pero fíjate, la duda es lo contrario a la confianza, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros desarrollar en nosotros esta confianza a llevarla a la vida en nosotros, a plenitud? Pues
conociendo a María, conociendo a Jesús y amándolos. Porque mira, aquí es tan importante entrar en este campo de la espiritualidad, de la maternidad espiritual y divina de María, que es algo también, es otro mar que podemos sondear y sin confines, pero nada más teniendo un esbozo, como te decía anteriormente, así como fue la Inmaculada Concepción, ¿no? Porque es maravilloso saber que así como la Santísima Virgen ejerció su maternidad espiritual y divina hacia Jesús, así quiere ejercerla hacia cada uno de nosotros, pero hay que conocerla. Hay que conocerla para amarla y para poder confiar como ella confió. Su Santidad Juan Pablo II, en su encíclica Redemptoris Mater, en el número 47, nos dice: durante el concilio, Pablo VI proclamó solemnemente que María es madre de la Iglesia, es decir, madre de todo el pueblo de Dios, tanto de los fieles como de los pastores. Más tarde, en el año 1968, en la Profesión de Fe, conocida bajo el nombre de Credo del Pueblo de Dios, ratificó esta afirmación más comprometida con las palabras: creemos que la Santísima Madre de Dios, Nueva Eva, Madre de la Iglesia, continúa en el cielo su misión maternal para con los miembros de Cristo, cooperando al nacimiento y desarrollo de la vida divina en las almas de los redimidos. Fíjate qué grandiosa y profunda declaración, ¿no? Sí, de nuestro gran Papa Juan Pablo II. Esta madre continúa siendo la madre de la vida misma espiritual de todos los redimidos, de todos los que son cuerpo del cuerpo que ella dio, del cuerpo de Jesucristo. Estás aquí en Armada Blanca. Como pequeño apóstol de María, yo me entrego a ti, mi Dios. Como un pequeño hijo en tus brazos, yo me Estamos doy a ti, hablando Señor. sobre la madre y la reina de este reino de la divina voluntad, que es María, que es la dulcísima y gran María. Así es que Tony nos está compartiendo reflexiones del libro, precisamente de la Reina del Cielo, ¿verdad? De la Reina en la divina voluntad de María, en la divina voluntad en la que tú puedes conseguir seguramente, ¿verdad? Por los canales adecuados. Entonces, Tony, adelante. Sí, Brenda, comentábamos que todo esto que nuestro Señor inspira, obviamente viene de Él, ¿verdad? No es palabra nuestra y nada es de nosotros. Todo es compartir un poquito el conocimiento que Dios nos ha participado también y tomar de la fuente misma que es Él, ¿no? Sí. Ahorita, por ejemplo, hablando de la maternidad espiritual y divina de María, hacia cada uno de nosotros, podemos comparar entre nuestra vida natural recibida de nuestros padres y la vida que recibimos de María. Y hay una distancia, en cierto modo, infinita, porque lo que recibimos de María es la misma vida de Dios. Ser partícipe de la naturaleza divina, vivir de la misma vida que vive la adorable Trinidad, fíjate, eso es lo que María lo que recibimos de ella. Poder decir que por esta vida hacemos una sola cosa con Cristo, que es el principio que lo anima a Él y que es el mismo que nos anima a nosotros, con Cristo, por Cristo y en Cristo, como lo decimos en la Santa Misa, ¿no? Qué misterios para extasiarnos durante toda la eternidad. Pues bien, María es quien nos engendra a esta vida divina. Y ella nos hace partícipes de la vida divina y también es según la medida de nuestra capacidad, de los atributos, o sea, nos da los participa de los atributos de esta vida. A mí me gustaría, para entender un poquito más esto, para que no sean nuestras palabras, sino las palabras mismas que Jesús le expresa a Luisa, ver un texto donde pues Jesús le revela a Luisa, le dice que María quiere hacer con nosotros y en nosotros lo que hizo con Jesús. Fíjate cómo esta maternidad divina y universal se extiende, no solamente a Jesús, sino también a nosotros, ¿no? Esto es amarnos con el mismo amor con el que lo amó a Jesús. En otro lugar le dice Jesús a Luisa que María vivía de su palpitar eterno
Dice, y yo vivía de su palpitar materno. O sea, ahí vemos esa fusión, esa inseparabilidad de la que ya hablábamos. Esa reciprocidad. Exactamente. Entonces, vamos a escuchar con atención a tratar de recibir esto no solamente en los oídos, sino hacer que nos entre en el corazón. Estas gracias, estas verdades tan grandes que Dios nos revela, tan sencillas pero tan sublimes, ¿no? Le dice Jesús a Luisa, ¿no? Ahora, hija mía, escúchame y ponme atención. Nos lo está diciendo cada uno de nosotros, ¿verdad? Quiero decirte una gran sorpresa de nuestro amor y quiero que no dejes escapar nada. Quiero hacerte conocer hasta dónde llegó la maternidad de mi Madre Celestial. Qué cosa hizo y cuánto le costó y le cuesta aún. Debes saber que la gran reina no solo me hizo de madre con concebirme en su seno, con darme a la luz, con nutrirme con su leche, con prestarme todos los cuidados posibles que se necesitaron a mi infancia. No, esto no era suficiente ni a su amor materno ni a mi amor de hijo. Por eso su amor materno corría en mi mente, y si algún pensamiento doloroso me afligía, ella extendía su maternidad en cada pensamiento mío. Lo ocultaba en su amor y lo besaba. Así que mi mente me la sentía yo oculta bajo sus alas maternas, que no me dejaban nunca solo. Cada pensamiento mío tenía a mi mamá que me amaba y me prestaba todos sus cuidados maternos. Su maternidad se extendía en cada respiro mío, en cada latido de mi corazón, y si mi respiro y mi latido estaban ahogados por el amor y por el dolor, ella corría con su maternidad para no dejarme ahogar por el amor y poner el bálsamo a mi corazón traspasado. Si yo miraba, si caminaba, si obraba, ella corría para recibir en su amor materno mis miradas, mis palabras, mis obras, mis pasos. Los investía con su amor materno, los ocultaba y los conservaba en su corazón. Y me hacía de mamá. Ahí nos recuerda esa cita, nos hace referencia a esa cita del Evangelio, ¿verdad? Ella guardaba y meditaba todo en su corazón. Sí. En el alimento que me preparaba, hacía correr su materno amor, así que yo al comerlo sentía su maternidad que me amaba. Además, ¿qué decirte cuánta ostentación de maternidad hizo mis penas? No hubo pena ni gota de mi sangre que yo derramara en la cual no sintiera a mi querida e inseparable mamá. Y después de que me hacía de mamá, tomaba mis penas, mi sangre, y se las ocultaba en su corazón materno para amarlas y continuar su maternidad. Fíjate, sin nada de cosas externas, sin nada de ostentación, sin ninguna presunción, sin ninguna vanagloria. ¿Quién puede decirte cuánto me amó y cuánto la amé? Mi amor fue tanto que yo no sabía estar en todo lo que hacía sin sentir su maternidad junto conmigo. Puedo decir que ella corría para no dejarme nunca, aún en mis respiros, y yo la llamaba. Su maternidad fue para mí una necesidad, un consuelo, un apoyo para toda mi vida de acá abajo. Y eso debe ser también para nosotros, ¿verdad? Ahora, hija mía, escucha otra sorpresa de amor de tu Jesús y de nuestra mamá celestial, porque en todo lo que se hacía entre mí y mi mamá, el amor no encontraba obstáculo ni estorbo alguno. ¿Por qué? Porque la voluntad humana no tenía ahí su acción, ¿verdad? Sí, sus topes. El amor del uno corría en el amor del otro para formar una sola vida de amor, y ahora, queriendo hacer lo mismo con todas las almas, ¿cuántos obstáculos, cuántos estorbos, rechazos e ingratitudes? Pero mi amor no se detiene jamás. Has de saber que al extender mi inseparable mamá su maternidad dentro y fuera de mí, yo la constituía y la confirmaba como madre de cada pensamiento de criatura, de cada respiro, de cada latido, de cada palabra. Y hacía extender su maternidad en todas las obras de todas las criaturas, en sus pasos, en todas sus penas. Su maternidad corre por doquier. En los peligros de caer en pecado corre. Cubre con su maternidad a las almas para que no caigan. Y si caen, deja su maternidad como ayuda y defensa para hacerlas levantarse. Su maternidad corre y se extiende en las almas que quieren ser buenas y santas como si encontrara a Jesús en ellas. Hace de madre a su inteligencia, guía sus palabras, las cubre y las guarda en su amor materno para hacer crecer otros tantos Jesús. Su maternidad hace ostentación en el lecho de los moribundos, y sirviéndose de los derechos de autoridad de madre que le fueron dados por mí, me dice con acento tan tierno que yo no se lo puedo negar: Hijo mío, soy madre y ellos son hijos míos. Debo ponerlos a salvo. Si no me concedes esto, mi maternidad queda estéril. Y mientras esto me dice, los cubre con su amor y los esconde en su maternidad para ponerlos a salvo. Oye, Tony, imagínate, si las plegarias de nuestras madres humanas
nos hace no pagar todas nuestras fechorías al precio que deberíamos de pagarlas, ¿verdad? Así es. Imagínate la intervención. Los frutos de que la tiene Santísima la oración Virgen. de una madre Sí. terrena, que sabes que nunca desoye la oración de una Sí. madre. Cuántas conversiones portentosas conocemos, porque detrás de ese pecador empedernido y obstinado Ujú. hubo una madre piadosa y confiada en Dios Imagínate. que orará por su hijo. Imagínate ahora a la Santísima Virgen ejerciendo su maternidad sobre las almas, ¿no? Imagínate nada más. Y además, que es mismo que Jesús el que quiere esto y que se lo pide a su madre, que le dice, Madre mía, quiero que tú seas la madre de todos y lo que me has hecho a mí lo hagas a todas las criaturas. Tu maternidad se extienda en cada acto de ellas de manera que a todas las vea yo cubiertas y ocultas en tu amor materno, como una madre que protege, ¿verdad? Como una gallina que protege a sus pollitos. Y fíjate una cosa, Tony, qué desamparo el sacar a María de nuestras vidas. Cuando En no la decir, yo nada más reconocemos, Jesús y no quiero nada con María. Entonces es cuando te quedas de veras desprotegido de una asistencia que el mismo Cristo quiere dar. Así es, porque Él quiso que María fuera madre de todos y que no solamente fuera madre, sino que debía investir cada acto nuestro con su amor materno, como ya lo decíamos, ya lo escuchábamos anteriormente, ser madre de cada pensamiento, de cada respiro, de cada acto. Y esta fue una de las gracias más grandes que Dios hizo a todas las generaciones humanas. Pero ¿cuántos dolores no recibe nuestra mamá celestial? Llegan a no querer recibir su maternidad, lo que tú comentabas, a desconocerla. Y luego dice Jesús, por eso todo el cielo pide y espera con ansia que la divina voluntad sea conocida y reine, porque sólo entonces la gran reina hará a sus hijos lo que hizo a su Jesús y su maternidad tendrá vida en sus hijos. Yo cederé mi lugar en su corazón materno a quienes quieran vivir en mi voluntad. Ella me los hará crecer y guiará sus pasos, los ocultará en su maternidad y santidad. En todos sus actos se verá impreso su amor materno y su santidad. Serán verdaderos hijos suyos que me asemejarán en todo. Oh, cómo quisiera que todos supieran que quien quiera vivir en mi voluntad tiene una reina y madre poderosa que suplirá a lo que a ellos les falte. Los hará crecer en su regazo materno y en todo lo que hagan ella estará junto con ellos para modelar los actos de ellos a los suyos, tanto que se conocerá que son hijos crecidos, custodiados y educados por el amor de la maternidad de María. Y estos serán los que la harán contenta, serán su gloria y su más grande honor. Porque tú sabes que la honra de los hijos es la honra de los padres, la deshonra de los hijos. Entonces, ¿cómo podemos honrar a María? ¿Cómo podemos alabarla? ¿Cómo podemos ensalzarla? ¿Cómo podemos bendecirla, agradarla, contentarla? Pues no, y cómo esa está maternidad. esperando darse, ¿no? Aceptando esa maternidad. Así es que, imagínense, amigos, todos ustedes de Armada Blanca, María, yo he visto crecer a las almas de una manera tan veloz a través de la Santísima Virgen María. Y lo vemos, y vemos esto acontecer. Pues muchísimas gracias, Tony. Ha sido una reflexión maravillosa que nos has dado directamente de tu corazón, ¿verdad? Hablándonos del corazón de esta madre. Así es. Así es que te agradecemos mucho. No, al contrario, Brenda, qué alegría poder participar en este proyecto que es proyecto de Dios, y sobre todo hacernos conscientes a todos del agradecimiento tan profundo que debemos tener hasta nuestro Dios y Creador por habernos dado a nuestra Madre Celestial como corredentora, abogada, medianera y de todas las gracias. Que no hay bien que no recibamos, que no venga a través de ella. A través de esta gran mamá. Este fue tu programa, Armada Blanca.